Y vamos a leer entonces la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Y vamos a estar meditando en el tema el amor del Rey Jesús por los niños. El amor del Rey Jesús por los niños. Ese es el tema central que tiene este pasaje que vamos a leer a continuación. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Esta es la palabra de Dios y ruego también ahí a los hermanos que están en la puerta que mantengan la quietud y así la iglesia puede escuchar entonces la palabra de Dios que será leída. Marcos 10, 13 al 16, dice así el texto sagrado. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Te invito a inclinar tu rostro nuevamente y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu por esta su palabra. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque amas a tu pueblo y amas también, Señor, a los niños. Yo ruego ahora, Señor, poder predicar tu palabra con la claridad y la sencillez, de tal manera que hasta el más pequeño de los niños pueda comprender y entender tu evangelio. Sé, Señor, que en mí no hay ninguna competencia para hacer que esto sea así, sino que todo proviene a través del poder de tu Santo Espíritu, el cual es el maestro de tu iglesia. Por eso, Señor, oramos por esta iluminación. Iluminación que viene por parte de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Iluminación por la cual podemos comprender tu palabra. La iluminación que nos recuerda todo lo que tú has enseñado, que exhorta, que alienta, que afirma nuestros corazones. Señor, utiliza esta palabra, esta exhortación, esta predicación para consolar, enseñar y afirmar a tu pueblo. Ahora, Padre amado, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te sean gratos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un dicho popular que dice que el amor se demuestra en los detalles. ¿Lo conocen? Un dicho popular que dice, el amor se demuestra en los detalles. El amor se demuestra en los detalles. El recién enamorado abre la puerta, pase usted primero. Es muy dedicado en sus detalles. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros deseamos contemplar, recuerden que la predicación es para contemplar. Si nosotros deseamos contemplar el amor de Jesús por los niños, necesitamos observar los detalles. Los detalles dicen mucho. Si deseamos contemplar y meditar en este tema del amor del Rey Jesús por los niños, necesitamos entonces poner atención en los detalles. Y Marcos es uno de los evangelistas que no pasa por alto los detalles. Ya estamos acostumbrados a que Marcos pone el énfasis donde hay que colocarlo. Marcos destaca siempre de acuerdo a lo que él quiere demostrar de Cristo Jesús. Entonces, si miramos con meditación el amor del Rey Jesús y lo contemplamos en la perspectiva de sus detalles, nosotros necesitamos detenernos y meditar en qué contexto Jesús recibe a los niños. ¿En qué contexto, en qué momento de la historia de Jesús
¿En qué momento de su historia particular Jesús recibe a los niños? Marcos nos dice que Jesús está en el camino. De hecho, todo Marcos capítulo 10 habla de eso. Es en este camino que aparece el joven rico. Es en este camino donde también Jesús va a sanar al ciego Bartimeo. ¿Cuál camino? El camino que lleva a Jesús directo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir en Jerusalén? El Señor será entregado, el Señor será traicionado, el Señor no será coronado como un rey, sino que será coronado con una corona de espinas como un criminal. En ese contexto, hermanos, en un contexto de donde Jesús ya ha anunciado 2 veces, y la próxima semana ustedes van a escuchar el tercer anuncio de Jesús respecto de sobre su muerte, sobre su pasión, sobre la traición, sobre su crucifixión. En medio de esta agonía emocional, piensen esto, en medio de esta agonía emocional que el Señor Jesús ya está cargando, Jesús recibe a los niños. Mira qué hermoso eso. Vivimos en una sociedad que está constantemente estresada, ocupada, cargada de afanes, que no tiene tiempo para ¿quién? No hay tiempo para los niños. No hay tiempo para un niño. Esa es la realidad de nuestro país. Niños que son abandonados, niños que son entregados a otras personas, niños que después de terminar su jornada laboral, lamentablemente, y por la situación de sus propios padres, tienen que ser criados, y en muchas ocasiones bien criados por otras personas. Y eso es algo tan real de lo cual nosotros no podemos cerrar los ojos. Entonces, ponte en este escenario. Jesús lleva en su alma, recuerden que Jesús es completamente hombre y tiene alma humana. Jesús lleva en su alma la preocupación, la angustia, el dolor porque él espera la crucifixión, la traición, sus discípulos le dejarán solos. Y en ese contexto, Jesús recibe, Jesús atiende a aquellos que para el mundo son un estorbo. Son un estorbo. Y en nuestro país también sucede así. Así como sucedía en esta cultura, en nuestro país sucede lo mismo. En la última encuesta del INE, Instituto Nacional de Estadística, se dice que hay 7,7 niños nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. Voy a repetir. 7,7 niños nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. Nuestro país está envejeciendo dramáticamente. Y alabamos al Señor porque Dios está bendiciendo a esta iglesia con muchos niños. Pero la realidad de nuestro país es esa. Un país que se envejece, un país donde los niños son un estorbo, un país donde por la mayor participación laboral femenina, por el alto costo de la vida, por el alto costo de la crianza, por el alto costo de la educación, por el alto costo del desarrollo personal, por el aumento de las uniones libres, por el aumento del divorcio, por el aumento de todos estos males que nosotros vemos en nuestro país, en nuestra sociedad, los niños son un estorbo y un tropiezo. Los niños pasan a ser un estorbo y un tropiezo. Básicamente, ¿por qué? Nosotros lo escuchamos. Personas que postergan la maternidad, personas que no quieren niños porque quieren libertad, porque no quieren donarse, porque no tienen tiempo para otros. Y eso es tan antiguo como los días de Jesús. En los días de Jesús no era muy distinto a nuestros días. Los niños eran menospreciados, los niños eran considerados un estorbo, y en la cultura pagana, permíteme sacar este dato de la cultura pagana, un hombre llamado Hilarión,
un hombre llamado Hilarión, le escribe a su esposa Alice una carta fechada el 17 de junio del año 30 después de Cristo. Y la carta dice lo siguiente: si es varón, déjalo vivir. Si es niña, échala fuera. De hecho, los primeros cristianos, en una epístola muy conocida por la cristiandad, la epístola de Diogneto, que era una enseñanza que circulaba a lo largo de todas las iglesias del primer siglo, repudiaban el infanticidio. Los cristianos fueron los primeros en oponerse al infanticidio. Pero era una práctica habitual de la cultura. Prevalece la vida de un varón porque puede aportar a la familia, pero la vida de una niña no, es desechable. Pero ¿qué ocurría también con los niños que nacían con alguna deformidad o con alguna debilidad física? También eran ejecutados. Son un estorbo. ¿Y ustedes recuerdan lo que hizo Herodes al momento de enterarse del nacimiento de Jesús? Ordenó la matanza de todos los niños. El mundo odia a los niños. Satanás los odia. Y los odia porque sabe que ahí está la generación del pacto. Los persigue, busca desestimarlos. Y nosotros como iglesia tenemos un llamado vital, sagrado, a entregarnos, donarnos y servir también a los niños. El texto nos muestra aquí entonces que las familias comenzaron a traer a sus hijos a Jesús para que Jesús, escúcheme bien, los tocara y los bendijese. De lo que hemos visto del Evangelio de Marcos hasta acá, ¿qué es lo que más le gusta hacer a Jesús con los pecadores? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Jesús, que es el santo, con los pecadores? A Jesús le gusta tocar a los pecadores. A Jesús le gusta tocar a aquellos que se hallan en una condición de miseria. Jesús le encanta acercarse a aquello que es despreciado y desechado por el hombre. Marco nos deja que Jesús se deleita en tocar a los necesitados. Y el primer milagro en el Evangelio de Marcos es la sanidad de la suegra ¿de quién? De Pedro. Y Jesús pudo haberle dicho a la suegra de Pedro: ya señora, levántate. Pero no. Jesús se acercó, le dio su mano y con ternura la puso en pie y la sanó. Jesús se deleita en tocar a los necesitados. En Marcos capítulo 1, versículo 41, encontramos que hay un leproso que se acerca a Jesús y doblando la rodilla le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tenía todo el poder para decir desde 4 metros de distancia o desde otra región, decirle a ese leproso: sé sano, y ese leproso sanaría. Mas ¿qué hizo Jesús? Jesús se inclinó al leproso y el texto en griego dice que literalmente lo abrazó. ¿Puedes creerlo? El Rey de la Gloria, el Santo de los Santos, sin comparación, abraza y toca a un hombre contaminado con lepra. Luego, Marcos nos dice que Jesús también se acerca a una niña, una muchachita que estaba muerta, por la cual su padre había clamado por misericordia. Esta muchacha tenía 12 años, la hija de Jairo. Y llega a la casa de Jairo y se acerca a la niña y tocándole le dice: Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, Jesús se deleita en tocar a los que están en desgracia. Si tú eres uno de aquellos, ten confianza que el toque de Jesús viene por ti. Jesús se deleita en tocar a aquellos que están en desgracia.
Marcos capítulo 6, versículo 5 nos dice que Jesús pone la mano sobre los enfermos sanan. Luego también Marcos capítulo 7, versículo 33 nos dice que puso sus dedos sobre el sordo y el sordo recobró la audición. Marcos 8:23 nos dice que Jesús puso sus manos sobre el ciego y el ciego recobró la vista. Hace sermones atrás, vimos el momento en cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración y ahí había un niño que era poseído por el demonio y el demonio lo arrojó al suelo delante del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo expulsó al demonio y acto seguido, ¿qué hizo Jesús? Tomó a ese muchacho y lo levantó del polvo. Todas esas imágenes nos muestran y nos comunican una sola cosa: la condescendencia, la inclinación que Dios tiene para que los que se encuentran en debilidad, en miseria, en pobreza. Podríamos decir esto con mucho cuidado. Dios se siente atraído a aquellos que no pueden hacer nada. ¿Qué imagen más potente de aquellos que no pueden hacer nada como un niño que depende del pecho de su madre y que tiene que ser cargado? Es completamente dependiente. Completamente dependiente. Entonces, Jesús, al momento de tocar, al momento de acercarse a los necesitados, nos comunica esta enseñanza. Él quiere que comprendamos que Dios es cercano a los que están en miseria. Este es el Dios del Salmo 113 que nos dice que se inclina, que se humilla a mirar a los hijos de los hombres. Es el Dios que desciende, es el Dios que saca al menesteroso del muladar y levanta del polvo al pobre. Es el Dios que saca del polvo al pobre y lo saca del estercolero para sentarlo con los príncipes de su pueblo. ¡Qué gran Dios! ¡Qué glorioso Dios! ¡Qué misericordioso Dios! Y ese Dios infinito, eterno, inmutable, invisible, a cual el ojo humano no puede ver, ese Dios se manifestó en carne. Y lo vemos obrar en Jesús, el Dios verdadero. Como dice el credo niceno, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, Jesús que toca, Jesús que se inclina, ahí vemos, contemplamos a Dios con todo su amor, con toda su ternura, con toda su misericordia, por aquellos que no pueden hacer nada. Ahora los padres que contemplaron todas estas escenas de Jesús, porque recuerden ustedes que el ministerio de Jesús fue público. Entonces era una enseñanza pública ver que el maestro sana a los enfermos tocándoles. El maestro sana a los leprosos tocando. El maestro recibe a los que están en necesidad tocando. Esto era una enseñanza pública. Entonces los padres, al contemplar eso, ¿qué hicieron? Si Jesús es bendición, y si por donde pasa Jesús hay bendición, yo quiero que mi hijo sea tocado por Jesús. ¿Lo va comprendiendo? Yo quiero que mi hijo reciba algo de ese toque. Entonces, el escenario es el siguiente. El escenario es, Jesús está enseñando. Jesús probablemente estaba en algún lugar, en alguna casa, enseñando. Y como solía suceder, se pasó el dato de boca en boca y dijeron, el maestro está ahí. Multitud comenzó a rodear la casa. Probablemente se organizaron en filas. Y ahí estaban las madres con sus bebés en brazos, esperando el turno. Comentando tal vez, hablando tal vez. Diciéndole, yo deseo que Jesús toque a mi hijo. Yo deseo una bendición de Jesús para mi hijo. Yo deseo una bendición de Jesús para mi familia. Y probablemente ahí estaban comentando esto las madres.
haciendo la fila, esperando por la bendición del Señor Jesucristo. Pero mientras hacían la fila, porque Jesús estaba bendiciendo a los niños y tocando a los niños, se escuchó una voz: fuera, 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 fuera. Shalom, shalom, shalom. Váyanse. El maestro está ocupado, el maestro ya no atiende. ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Los discípulos. Aquellos que han sido testigos de la misericordia activa de Jesús. Ellos comienzan a expulsar a las familias, comienzan a expulsar a los padres, y el texto dice que los reprendieron duramente. Note eso. Los reprendieron duramente. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué los discípulos actúan de esta manera tan desconsiderada? Solo para graficar el momento. No piensen que estoy aquí colocando en aprieto a alguien, solamente para graficar el momento. Es como que unas familias estuvieran acá y necesitan la oración y se acercan a los ancianos para que oren por el niño. Y de pronto uno de los ancianos dice, no, 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 no. Ya oramos lo suficiente por él. No podemos orar más. Es muy frustrante. Es muy decepcionante. Yo creo que incluso sería hasta un tropiezo del cual pocas personas se pueden levantar. Pero aquí los discípulos están actuando con esta idea. Ahora, meditemos en lo siguiente: ¿por qué actúan así? Recuerden que Jesús va a Jerusalén. ¿Qué están pensando los discípulos respecto de Jesús? Nuestro Señor en Jerusalén será coronado como rey. No molesten al rey. No molesten al rey. No le quiten tiempo al rey con sus cosas, porque el rey va rumbo a Jerusalén y será coronado. Recuerden que esa es la idea que tienen los discípulos. Los discípulos pensaban en Jesús como un Mesías político, pero ellos están olvidando sistemáticamente que Jesús es el rey que no va a subir a un trono. Jesús es un rey que va a subir a la cruz. Entonces los discípulos están cargados de esta idea mundana de que los niños no son importantes y los adultos merecen toda la atención. Ahora, ¿de dónde provenía esa idea? Esa idea provenía también de la sinagoga. En la sinagoga se enseñaba que un rabino no podía ser interrumpido o incomodado por un niño. Entonces también los discípulos tienen una idea bien equivocada de quién es Jesús. Lo ven como un rabino más que puede hacer milagros. Pero Jesús es el Señor del pacto. Jesús es el Señor del pacto. Jesús es el Rey de la gloria que llama a su pueblo, y parte de ese pueblo son los niños. Son los niños. Ahora, lo que ocurrió en ese momento ahí con los discípulos expulsando a los niños para que no estorbaran al maestro, lamentablemente sigue ocurriendo. Y lamentablemente ocurre muchas veces en las iglesias. En las iglesias se cree que a los niños hay que sacarlos del culto. ¿Sí? Bajo estos argumentos, ellos no comprenden todo. O ellos son inmaduros para estar en medio del culto. Por lo tanto, hay que sacarlos. Ahora, si bajo ese argumento, bajo el argumento de la inmadurez, ¿cuántos adultos también tendrían que salir del culto? Lo dejo ahí. Usted verá en su casa. Pero Jesús reclama a los niños. No le molesta la presencia de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es Dios. Y el Dios que habla en el Antiguo Testamento es un Dios que constantemente está hablando a los niños. Constantemente se refiere a su pueblo. Y cuando habla de su pueblo, involucra a todo su pueblo. Entonces hay muchas prácticas que la iglesia muchas veces adopta, no por una sana consecuencia de la palabra de Dios, sino muchas veces por argumentos carnales, por egoísmo, por esta presuposición de que los niños son
estorbo. No lo son, nunca lo han sido, nunca lo serán. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando vio que sus discípulos estaban ahuyentando a la gente? Ya, váyanse, váyanse, porque el maestro no los va a atender. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no dijo, los discípulos están siendo considerados conmigo. Ellos me están cuidando. No, el texto dice algo muy decidor respecto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se indignó. La indignación es una emoción fuerte para desechar o desaprobar algo que nos incomoda. Jesús se indignó. Se indignó porque sus propios discípulos estaban espantando y echando a la gente alrededor de él. Y en medio de esta indignación, Jesús da una declaración categórica que hasta el día de hoy es ley para el pueblo de Dios y es ley para la iglesia presbiteriana. ¿Cuál es la lección que dio el Señor? Dejen a los niños venir a mí, no sean tropiezo, y luego reciban el reino de Dios como niños. La indignación dice mucho de lo que nos importa. La indignación dice mucho de aquello que amamos o aquello que odiamos. ¿Qué vemos en la indignación de Jesús? Que el Rey Jesús ama a los niños. Niños presentes acá, ¿me están escuchando? ¿Los niños? Yo quiero decirles que el Rey Jesús les ama. Yo quiero decirles en esta mañana que ustedes están delante del Rey Jesús que les ama. Y les ama antes de que ustedes pudiesen amarles, porque amó primero a sus padres y amó primero a sus abuelos. El Rey Jesús les ama. Jesús dice entonces, dejen a los niños venir a mí, no sean tropiezo y reciban el reino de Dios como un niño. Entonces, meditemos en este primer mandato, el mandato de traer los niños a Jesús. Traer los niños a Jesús, llevar los niños a Jesús. ¿Por qué estos padres llevaron sus hijos a Jesús? Porque estos padres comprendieron al ver el ministerio de Jesús que Jesús les podía dar a ellos algo que ellos nunca le darían a sus hijos. Jesús predica el reino, Jesús predica la salvación, Jesús predica el perdón de los pecados, Jesús predica todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Y estos padres, al escuchar el ministerio de Jesús y al ver lo que Jesús hacía, no dudaron en llevar a sus hijos delante de Jesús. ¿Por la convicción de qué? No solo por la convicción de recibir una bendición en particular, sino por la convicción de que Jesús le da a los niños algo que tú como padre nunca, jamás le darás a tu hijo. Reflexiona conmigo. Puedes darle a tu hijo una muy buena educación, pero no le darás un nuevo corazón. Puedes darle a tu hijo ropa, vestimenta, calzado, abrigo, mejores condiciones sociales, mejores condiciones culturales que tus padres te dieron a ti. Pero tú no vas a transformar el corazón de tus hijos, nunca. Eres impotente, no lo puedes hacer. Tú puedes darle a tu hijo una posición social. Puedes heredarle a tu hijo un capital social. Puedes heredarle a tu hijo un capital cultural para que él comience un desarrollo mucho más amplio que el que tú tuviste alguna vez. Pero no le darás un nuevo corazón. Es decir, no puedes salvar a tu hijo. No puedes. Puedes hacer de tu hijo una persona moral. Puedes hacer de tu hijo una persona de buen vivir. Puedes hacer de tu hijo un buen ciudadano, pero nunca harás de tu hijo un hijo del cielo. No lo puedes hacer. Pero Jesús sí. Él sí. Entonces lo que movió el corazón de estos padres fue la convicción de lo que Jesús puede hacer por los niños a través de lo que Jesús hacía por quién, por todos los pecadores.
vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. El pecado es una carga agobiante. El pecado es una carga que aplasta el corazón y la mente. Y esa misma carga también lo tienen los niños. Por lo tanto, cuando Jesús ofrece salvación, Él también está pensando en niños. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también fue niño. Y como niño perfecto, Él guardó la ley. La vida de Jesús nos justifica completamente. La vida de Jesús, la obra de Jesús, cubre cualquier aspecto de nuestra vida. Es por eso que un niño tiene que acudir a Cristo, porque ese niño está muerto en delito y en pecado. Es cierto, son tiernos, son hermosos, lo tienen en sus brazos, son bellos, pero es un pecador. Lo que tú le has dado a ese niño se llama naturaleza pecaminosa. Antes de darle un nombre a tu hijo, tú le diste una naturaleza pecaminosa. Así que no te extrañes cuando comiences a ver cierto tipo de conducta en tu hijo. ¿A quién habrá salido este niño? Yo no era así. Seguro que se parece a mi suegra. ¿Sí? ¿Te parece? No. Le heredaste tu naturaleza pecaminosa. Pero hay esperanza. Y hay salvación gratuita ofrecida para ellos también. Entonces esa es la razón por la cual Jesús dice, dejen a los niños venir a mí. Déjenlos. Déjenlos. Esta es la responsabilidad de los padres. ¿Cuál es la responsabilidad de todo padre cristiano? Llevar su hijo a Jesús. ¿Me está escuchando los padres? Un padre no es responsable de cambiarle el corazón a su hijo porque nunca lo hará. Un padre no puede hacer que su hijo ame a Jesús. Mira lo terrible de eso. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera tú tienes poder para amar a Jesús. Necesitas la ayuda de otro. Necesitas el poder de otro. Necesitas la asistencia de otro. Necesitas que Dios salve. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes tomar a este niño y llevarlo a Jesús. Traerlo a Jesús, presentarlo delante de Jesús. Dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. Los padres son responsables entonces de llevar a sus hijos ante Jesús. ¿Y la iglesia? ¿La iglesia es responsable de qué? En primer lugar, la iglesia no es responsable de cambiarle el corazón a nadie. No, la iglesia predica el evangelio. La iglesia anuncia el arrepentimiento y la fe para todos. Y es el Espíritu Santo el que da un nuevo corazón. Es el Espíritu Santo el que produce la regeneración, el cambio de vida. ¿Pero de qué la iglesia es responsable? La iglesia es responsable de acoger a los niños, recibirlos y proveer para ellos todas las condiciones para que participen activamente de la adoración del pueblo de Dios. De eso es responsable la iglesia. Y queridos hermanos, y para aquellos que nos visitan por primera vez, esa es la razón por la cual en la iglesia presbiteriana bautizamos a nuestros niños. No los bautizamos para que ellos reciban una bendición especial. No, los bautizamos porque Dios los reclama. Tráiganlos. Tráiganlos, son míos, me pertenecen y le pertenecen a Dios por su pacto. Porque Dios dice en su pacto, yo seré tu Dios y el Dios de tus hijos. Sí, hermanos, ¿puedes ver la gracia de Dios acá? Que Dios juró ser el Dios de tus hijos antes de que tus hijos puedan decir, oh Señor, te acepto en mi corazón. Dios siempre nos da más. Y si Él no interviene, no hay salvación posible. Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay quien desee. Todo lo que tenemos es una condescendencia santa y misericordiosa de Dios. Por eso en el bautismo que ustedes van a apreciar acá, no son padres dándole algo a Dios.
No son padres diciéndole, mira Dios, te presento ahora a mi hijo, te lo traigo para que tú le des. No, es Dios que convoca a los padres porque es Dios quien quiere aplicar su bendición sobre su pueblo. Esa es la razón por la cual los bautizamos. Nuestra razón fundamental es el pacto de gracia. El pacto de gracia. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Esa es la razón por la cual bautizamos a nuestros niños. Ahora, en algunas iglesias nos critican a nosotros los presbiterianos y nos dicen, bueno, si ustedes bautizan niños, ¿por qué no dejan que los niños pasen a la mesa del Señor? Sean consecuentes con sus creencias. Déjenme decirle lo siguiente, que cuando nosotros le negamos la cena a un niño pequeño, es decir, decimos que la cena no puede pasar un niño pequeño, no le estamos privando de ninguna bendición. ¿Por qué? Porque ellos ya cuentan con toda la bendición del pacto de gracia. Y esa bendición fue sellada ¿cuándo? En el día de su bautismo. Sí. Ahora, ¿por qué razón no dejamos que los niños pequeños, así como León que está por ahí, pasen a la mesa? Porque aún ellos no disciernen, aún ellos no comprenden, aún ellos no pueden tomar las promesas del pacto con sus propios labios. Y la mesa del Señor requiere ¿qué cosa? Discernimiento, discernir el cuerpo de Cristo, y no solamente discernir el cuerpo de Cristo, sino también examinarse a sí mismo. Y ahí una vez más los bautistas pueden decir, pero ustedes están bautizando a un niño que no está ejerciendo ningún tipo de discernimiento. ¿Cómo responde entonces la teología reformada? Los niños, al igual que Moisés y cómo se aplicaba el sacramento en el Antiguo Testamento, los niños reciben el sacramento por la fe de sus padres. Porque son los padres los que toman las promesas en representación de sus hijos. Porque son los padres los que le creen a Dios y dicen, sí, tú eres mi Dios y eres el Dios de mi familia. Acudo a ti. Es por la fe de los padres. ¿No es eso como lo que Dios ha hecho en tu propia vida? ¿Cuántos de aquí en fe fueron llevados delante del Señor por sus padres, por un abuelito? Y Dios en su momento obró. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando ese niño crezca? Ese niño va a pasar a la mesa y delante de la congregación va a confirmar la fe de sus padres. Va a confirmar la fe de sus padres. Y va a decir que el Dios de sus padres también es su Dios. Y participa activamente en la mesa del Señor. Entonces, el primer mandamiento del Rey Jesús es: traigan los niños. El segundo mandamiento del Rey Jesús es: no sean tropiezo. Cuidado con eso. Recuerden sermones pasados atrás. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los que son tropiezos? ¿Qué era mejor? Amarrarles una piedra del molino y lanzarlos a lo profundo del mar. Es decir, que sufran una muerte fulminante antes de ser tropiezo ¿a quién? A uno de sus pequeños. Y es cierto que el texto ahí habla de estos pequeños en la fe, o aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe, pero también se refiere al tropiezo que nosotros podemos ejercer sobre nuestros hijos. Y aquí viene la lección que el Señor nos da. ¿De qué forma podríamos causar tropiezo a los niños que Jesús reclama como suyos? Primer tropiezo: cuando menospreciamos los medios de gracia. Ese es el primer tropiezo. Cuando menospreciamos los medios de gracia. Cuando consideramos estos medios de gracia, el culto, la oración, la comunión de los santos, cuando consideramos estos medios de gracia como un estorbo, cuando consideramos estos medios de gracia como una carga pesada. Los niños son muy inteligentes y ¿saben qué? Los niños tienen un detector de la hipocresía. Sí. En una ocasión, un niño le dijo a un pastor: pastor, ¿sabe qué? Podría tener más culto en la semana. ¿Por qué?
porque mi papá en el culto está feliz y en la casa está amargado. Y en el culto nos trata bien. ¿Te das cuenta? Los niños disciernen qué cosa. ¿Qué disciernen los niños? Hipocresía. Entonces, si tú le demuestras a tu hijo que venir a la iglesia, que estar con los santos, que compartir el día del Señor es una carga pesada, tú te estás colocando delante de ese niño como un tropiezo, 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 tropiezo. No esperes que ese niño cuando crezca tenga un afecto por el pueblo del Señor. No esperes que ese niño cuando crezca tenga un afecto por los hermanos, porque tú mismo te levantaste como un tropiezo. Cuidado. De esa forma podemos ser tropiezo para nuestros hijos. Somos tropiezo para nuestros hijos cuando no santificamos el día del Señor. Y una de las formas de santificar el día del Señor es teniendo conversaciones santas. Ah, pastor, qué fome. Este es muy fome, pastor. ¿Qué tipo de conversaciones santas? Involucrar a tu hijo en lo que sucedió en el culto. Hablar de la iglesia, pero hablar bien. De lo deleitoso que fue volvernos a reunir. De lo deleitoso que fue escuchar al coro. De lo deleitoso que fue ver a un hermano ser quebrantado por el Señor y gozarse en el Señor. Incluye a tus niños en esas conversaciones. Incluye a tus niños en esas conversaciones. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron en la iglesia, pero yo estoy seguro que en sus mentes tienen la imagen de un hermano cantando, llorando. En sus mentes tienen la imagen de una anciana quebrantada. En sus corazones guardan los recuerdos de un hombre que los saludó con cariño. Tal vez en sus corazones guardan el recuerdo de algún portero que les tendió la mano o de algún hombre que puso sus manos sobre sus cabezas y les bendijo. Eso es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia del Señor. Es un cuerpo que se edifica mutuamente. Pero cuando menospreciamos la iglesia, cuando usamos nuestras lenguas para menospreciar a otros, lo único que estamos haciendo es tropiezo, tropiezo tras tropiezo. Piedra de tropiezo para estos pequeños. Servimos también de piedra de tropiezo cuando le entregamos nuestros afectos al mundo. ¿En qué sentido? Preferimos las actividades del mundo, preferimos lo que el mundo nos ofrece y despreciamos el día del Señor, despreciamos el culto, quebrantamos el día del Señor. De esa forma le estamos enseñando a nuestros hijos que el culto y el día del Señor no vale nada. Eso es una forma de tropiezo. Estamos enseñando activamente a nuestros hijos que el descanso y la entretención es mejor que la adoración con el pueblo de Dios. Más que nos enseña el salmista. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Sí, hermanos, tal vez muchos de nosotros hemos pecado en eso, hemos fallado en eso. Y no es el pecado imperdonable. Y hay perdón y limpieza para ese pecado. Pero en el amor del Señor yo te digo, no transites por ese camino peligroso, porque estás siendo tropiezo para tus propios hijos. Estás siendo un tropiezo para tus propios hijos. Si has sido tropiezo para tus propios hijos en negarles los medios de gracia, en negarles un encuentro con Jesús, entonces acude al Señor, confiesa el pecado, arrepiéntete y pídele al Señor que renueve tu corazón y que Él te conceda las fuerzas espirituales para hacerlo. Y verás cómo Dios obra. Ahora, ¿cómo debemos llevar a nuestros hijos a Jesús? Aquellos que no tienen sus hijos aquí congregándose porque ya son adultos. Pero tú también los puedes traer a Jesús en oración. Preséntaselos en oración.
Dile, recuerda, Señor, este es mi hijo. Recuérdalo, Señor, estamos bajo tu pacto. Recuérdalo, Señor, recuérdalo. ¿O ustedes no creen que ese hombre que pendía colgado al lado de Jesús no era un hijo del pacto? ¿Un judío más? De la cual tal vez una madre piadosa oró por él, por este hombre que estaba perdido en el pecado, reclamando las promesas. Y ahí en ese último momento en su vida encontró la puerta de la salvación abierta para él. No dejes de presentar a tus hijos en oración. Pueden estar lejos de la iglesia, sí. Sí, pueden estar lejos de la iglesia, pero no están lejos de la gracia. No están lejos de la gracia. No están lejos de la gracia. Lleva a tus hijos en oración. Presenta a tus hijos en oración. Así como cuando presentabas en oración a tu hijo que estaba en el vientre de su madre. Llévalos en oración. Ora por ellos cuando son pequeños. Ora por ellos cuando están en tus brazos. Mientras creces, enséñales que tu Dios es su Dios. Llévalos a Jesús. Otra forma de llevar a nuestros niños a Jesús es enseñarles la adoración debida que el Rey Jesús merece en su santuario. Este es un punto muy importante. Es cierto, niños pequeños son inquietos. Y como iglesia no tenemos ningún problema con eso. No piensen ustedes que yo me voy a desconcentrar, no. Niños pequeños son inquietos. Pero a la medida que los niños van creciendo, enséñales que están delante del Rey Jesús. Enséñales que el Rey Jesús les ama. Y enséñales que el Rey Jesús quiere la adoración de ellos. Que sus pequeños cánticos, que sus pequeñas voces, que sus pequeños amén también importan. También son deleitosos para el Rey Jesús. Enséñales que guarden el santuario. Enséñales que no sean un tropiezo para otros en su adoración. Enséñales que no estorben la adoración de otros. Enséñales que cuando la palabra de Dios es exhortada, pongan atención. Enséñales. Enséñales a amar el lugar del culto. Enséñales que este lugar no es su habitación con sus juguetes. Por lo tanto, no pueden hacer lo que se les plazca. Enséñale que este es el salón donde nos congregamos para adorar al Rey. Y así como ellos se comportan en una sala de clase por 6, 4, 8 horas, perfectamente se pueden comportar 2 horas. Enséñales. Si ves que su naturaleza pecaminosa se está poniendo inquieta, bueno, sal, toma un poco de agua, refréscalo y clama al Señor. Ahora, si eso no resultó, bueno, corrígelo, disciplínalo, pero en tu casa. Y enséñale que este es el lugar donde el Rey convoca a su pueblo. Eso es una verdad del Antiguo Testamento y una verdad del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento dice así en Deuteronomio 31, 11 al 12. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, harás congregar al pueblo del pacto, varones, mujeres y niños. ¿Te das cuenta? En los cultos del Antiguo Testamento, ¿quiénes participaban activamente? Niños. No habían salitas especiales ahí para sacarlos fuera. No, estaban ahí. Participaban activamente. Y otro momento más de la historia redentora, es el momento en cuando el profeta Joel llama al pueblo a convertirse. Cuando el profeta Joel llama al pueblo a volverse al Señor, el profeta Joel también pensó en los niños del pacto. Joel capítulo 2, versículo 16 dice, congregad, es una orden que viene de parte de Dios, congregad a los niños y a los que maman. ¿Está escuchando? ¿Sí? Hermanos, enójese conmigo todo lo que quiera, pero Dios no da espacio alguno para excluir a los niños del culto. No lo da.
Ni siquiera un niño que está mamando. Ni siquiera aquello. Dios reclama a su pueblo. Tal vez tú no tengas tanto interés en esto, pero Dios sí. Dios sí. Él los reclama suyos. Por su pacto, por su gracia, por su misericordia. Es cierto que en muchas ocasiones los niños se van a comportar inadecuadamente. Y tal vez ustedes vienen de alguna tradición donde esos niños que se comportaban inadecuadamente, ya aparecía alguien con el ceño fruncido y decía, "Mm". Y lamentablemente muchos padres tuvieron que salir del culto y sacar a sus niños. Y otros lamentablemente tomaron la mala decisión de decir, no llevo más a mi hijo. Ese es un pecado por ambos lados. La iglesia debe crecer entendiendo que en el pueblo del pacto hay niños. Adorar con ellos, enseñarles la adoración, clamar por ellos. Y cuando ves que hay un niño que está medio inquieto al lado de su padre, bueno, ora por ese padre, ora por ese hermano. No pienses en tu corazón, yo en mi lugar lo haría así. No, clama por él, ora por él. Por eso somos comunidad, por eso somos una iglesia del pacto. Dios reclama a su pueblo. Él es su creador, Él es el Dios de su pueblo, Él los reclama suyos. Finalmente, la última exhortación que Jesús hace aquí es, ¿cómo debemos recibir entonces el reino de los cielos? Hay muchos pastores que terminan este sermón con una aplicación moralista. Seamos como niños. La verdad es que los niños también son pecadores. Los niños son tremendamente orgullosos. Los niños son tremendamente egoístas. Para ellos el mundo está centrado en ellos. Entonces cuando Jesús dice, sean como niños, ¿te está diciendo, compórtate como ese niño? No. Cuando dice, seamos como niños para recibir el reino, es decir, ¿tenemos que seguir el ejemplo conductual de un niño? No. Jesús se refiere a lo que un niño no puede dar. Tú tienes a tu hijo en brazos. Tú le estás dando calor, le estás dando abrigo, le estás dando techo. ¿Y ese niño tiene cómo retribuirte? Nada, nada. No tiene cómo retribuir a tu vida. Así nosotros debemos presentarnos delante del Rey. Es el Rey que nos invita a esta asamblea solemne. ¿Y cómo respondemos nosotros? Como dice el viejo himno, nada en mis manos he traído, nada poseí. Nada. Nos acercamos a Dios con completa conciencia de nuestra incompetencia, de nuestra incapacidad, de nuestra falta de méritos. Un niño no tiene méritos, un niño no tiene nada que demostrar, un niño no tiene nada que ofrecer, es un niño. Y Jesús dice que el reino de los cielos se los ofrece ¿a quién? A los tales, a los que son como niños. ¿A quién esta palabra excluye inmediatamente? ¿A quién excluye esta palabra inmediatamente? A los orgullosos, a los que confían en sus propias fuerzas, a los que confían en sus propios méritos, aquellos que descansan en su propia moralidad, aquellos que descansan en su propia conducta, aquellos que descansan y se ven a sí mismos y dicen, sí, soy una buena persona, Dios me va a recibir. No, no hay ni uno bueno, ni uno. Puedes tener 30, 40, 50 años en la iglesia y eso jamás te hará merecedor del perdón de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso en el bautismo no le damos algo a Dios. Es Dios quien nos da su gracia. Es Dios quien confiere su gracia a tu hijo. Es Dios. Siempre será Él. Entonces, ¿quieres venir al reino? ¿Quieres venir al reino? Contempla a Isaac. Ahí está, en el brazo de su madre.
Contempla a Isabela en los brazos de Efraín. ¿Quieres entrar al reino? Reconoce que ni siquiera puedes entrar. Reconoce que necesitas que te lleven. ¿Quién nos lleva al reino? Es el bendito Espíritu Santo, a través de la predicación fiel del Evangelio. Al mostrarte tu completa incapacidad, Él nos lleva a los pies de Jesús. Entonces, al igual que estos niños te reconoce sin mérito, el Evangelio entonces es para ti. Y si es para ti, es para tus hijos. Dejen a los niños venir a Jesús. No sean tropiezo y entren en el reino como uno de estos niños. Demos gracias al Señor por su palabra.